Realmente para mí es un enorme privilegio poder estar acá con todos ustedes. Si tocara ahorita mis manos están más heladas que esa cosa que está ahí arriba tirando viento. Y obviamente es por el nerviosismo del hecho de poder presentar la palabra de Dios ante ustedes. Porque quiero ser sincero, no es mi palabra la que yo voy a presentar a ustedes, sino que es la palabra de Dios la que tiene que ser expuesta a sus vidas. Y obviamente yo no la escribí, yo no la inspiré, sino que la inspiró y la escribió, en este caso, por decirlo de esta manera, el Señor, utilizando a personas. Pero el eje central o lo principal es poder presentar ese propósito, esa voluntad de aquel que reveló la Escritura. Y eso es lo que hace muchas veces el ponernos un poco nerviosos. Vengo con mi esposa y vengo con mi hija y también nos acompañan dos hermanos de allá de la iglesia, esperando en el Señor que lo que vamos a decir en este momento, le digo sinceramente esto, que no vaya a ser agradable a usted, pero que sí lo edifique. O sea, lo digo con todo respeto y se lo digo con todo amor, que no vaya a ser agradable a usted, pero que sí lo edifique. O sea, ese es mi propósito central, porque a veces la palabra puede ser agradable, pero no edifica. A veces la palabra también puede ser no agradable y tampoco no edifica. Pero en este caso pedimos al Señor que la palabra sea tal vez no agradable, pero que sí edifique. Y si es agradable, pues mucho que mejor. En este caso le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 5. Vamos a leer este texto, vamos a orar y de allí vamos a dar inicio a lo que es la enseñanza. Me ha tocado el día de hoy observar lo que es una iglesia sana, específicamente sus características. ¿Qué características debiese de tener una iglesia? No para que sea perfecta, porque iglesias perfectas solo va a ser después de estar en gloria con Cristo. Pero sí una iglesia lo más sana o lo más bíblica que ésta pueda ser. Repito, no una iglesia perfecta. Y no es malo que buscásemos en algún momento eso, pero obviamente nunca lo vamos a hacer acá en esta vida. Pero sí lo esencial es que buscásemos el ser una iglesia sana, o tal vez ocupando un sinónimo de esta, una iglesia bíblica. Porque obviamente no solo en nuestro tiempo, sino desde muy años atrás, ha habido o hay como una confusión, porque se le puede tender o tener la tendencia a llamar a todo iglesia. De hecho, hay un sentir en las personas que muchos ahora se constituyen ellos a sí mismos cristianos o creyentes. Todos mencionan la palabra Dios te bendiga o bendiciones. Pero al observar sus vidas después, podemos llegar a la conclusión que realmente no son creyentes, sino que nada más ellos están expresando algo que puede ser un momento o un movimiento en ese cultural, una tradición, algo que todos pudiesen estar mencionando, pero que en sus vidas verdaderamente ellos no están manifestando o no están expresando lo que realmente ellos sienten por la persona, en este caso de Jesús. Entonces queremos observar esas características. Se han resumido esas características a dos características fundamentales. Que una iglesia sana debiese, obviamente con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, poder expresar. Leamos entonces Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27. Y vamos a poner un fuerte énfasis en el versículo 26 y en el versículo 27. Y más específicamente en unas características que se dan ahí, que son bastante esenciales. Dice Efesios 5, 25 hasta el 27, marido, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Ok, vamos en este momento a orar. Gracias, Señor, le damos por el hecho de tenernos acá, Dios, por abrir esas puertas, Señor, y poder traernos, Señor, a este lugar, con un fin, Señor, en específico de los dos fines más grandes que hay. El primero de ellos, Señor, ser aprendidos, aprender
de su palabra. El segundo de ellos, vivir en esa comunidad como iglesia. En esta ocasión, Señor, queremos pedirle primero para que nuestros oídos, Señor, sean sencillos y estén atentos, Señor, a su voz, a su enseñanza, a su palabra. Pero también, Señor, nos reunimos en oración para orar, para pedir por aquel que va a llevar, Señor, su predicación. Porque uno, entendemos que es un hombre, es un ser humano, está limitado. No dudamos, Señor, que incluso hasta el día de hoy ha cometido un error y ha cometido algún pecado. Pero Dios, rogamos a usted en su gracia que eso no sea tropiezo para que su palabra pueda fluir. Gracias, Señor. Bendito por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Diríamos nosotros, hermano, pero ese texto en sí está hablando para los matrimonios. Hermano, ese texto como que aplicarlo o ocuparlo para la iglesia sería como que un poco incorrecto. Y si bien es cierto, el eje central de Pablo en esta parte, en esta carta, es dar unas ciertas instrucciones que entre paréntesis son órdenes a lo que son los matrimonios, a lo que son a los padres, a lo que son los hijos. Si bien es cierto, es eso el eje central de Pablo. Pero si usted nota, Pablo está haciendo un paralelismo o una comparación entre lo que es el matrimonio y lo que es la unión, en este caso con Cristo y la iglesia. Y más enfáticamente, aunque Pablo tiene al frente a los esposos que deben de hacer algo hacia sus esposas, pero también Pablo está poniendo como ejemplo a Cristo, que Cristo ha hecho o está haciendo algo específicamente por la iglesia. Entonces es en ese sentido que nosotros queremos tomar eso que Cristo quiere hacer específicamente para la iglesia, para ponerlo de esta manera como introducción a la temática que queremos observar el día de hoy. En el versículo 26, como le decía antes de la oración, hay unas características específicas, porque dice claramente que Cristo ha hecho o está haciendo algo por su iglesia. Dice en específico que es para presentársela a sí mismo. Pero ¿cuáles son estas características que Pablo dice que Cristo está haciendo en la iglesia? Dice Pablo que Cristo está haciendo en la iglesia es santificarla, purificarla, y dice que al final Cristo lo que quiere hacer con la iglesia es glorificarla. Presentársela a sí mismo, dice al final, como una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga, ni cosa semejante. Diríamos nosotros en conclusión que lo que Cristo quiere hacer es presentarse a sí mismo a una verdadera iglesia. De hecho, Cristo se va a presentar una verdadera iglesia. Cristo no se va a presentar una falsa iglesia. Si bien es cierto, porque debemos observar eso primero, que desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, aunque a toda la comunidad israelita se le llamaba Israel, pero no todo el pueblo de Israel era verdaderamente el Israel del Señor. Entonces eso debe ser puntualmente observado también en este caso en la iglesia. Porque lastimosamente, como decíamos antes de la oración, muchos podemos en alguna manera llamarnos que somos parte de una iglesia o que somos cristianos o presentarnos a nosotros mismos como parte de una iglesia, parte de una congregación o iglesia local, pero realmente no lo somos. Entonces al final podemos decir que todo este tipo de personas que nosotros pudiésemos ser, Cristo no va a estar al frente de nosotros y nosotros no vamos a estar al frente de Cristo. A menos que verdaderamente por la obra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, Él pueda purificar todos ellos, entonces sí, presentarnos a nosotros ante Él como una iglesia que no tiene arruga. Como decimos, lastimosamente esta es una realidad. Cristo quiere presentarse a sí mismo esa iglesia, cosa que en este momento no lo es. Pero sí nosotros sabemos que en un futuro eso va a pasar. ¿Cuál es la realidad que vive o ha vivido la iglesia o el pueblo de Dios a lo largo de los tiempos? Usted se puede ir al Antiguo Testamento y va a observar que un 70-80% el pueblo de Israel que se hablaba o se presentaba a sí mismo como el pueblo de Dios realmente no hacía o no vivía como Dios se lo demandaba. Entonces, en general, el Antiguo Testamento dice pueblo de Dios o llama a Israel, pero no todos los de esta comunidad o los de todo este pueblo verdaderamente o realmente eran pueblo del Señor.
Tanto así que en varias ocasiones la palabra de Dios le dice a este pueblo que este pueblo con sus labios lo menciona o proclama, por decirlo así, el nombre de Él, pero realmente su corazón está muy lejos de Él. Dios necesitó mandar constantemente los profetas para hacer ver y llevar al arrepentimiento a este pueblo. Nosotros podríamos decir, sí, hermano, pero eso en el Nuevo Testamento cambió. Me entristecería mucho decirle que no. Porque en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, anda Cristo presente, anda haciendo sus milagros, presentando el evangelio del reino. Son muchas personas las que se congregan alrededor de él, pero usted puede observar en los evangelios que hay en varias ocasiones que Cristo confronta a estas personas que andan tras de él. De hecho, en alguna ocasión a ellos les dice que ellos andan tras de él porque a unos les da de comer y a otros obra milagros. Entonces, el énfasis de ellos seguir a Cristo en sí no era esencialmente por su ser y por su persona, porque Él era el Rey y Señor de todo, sino nada más porque Cristo en cierta manera ayudaba a algo o alguna necesidad que ellos en ese momento pudiesen entender. O nosotros podríamos decir, vamos, pero después con los apóstoles esto cambió. No, sinceramente no. Un ejemplo sería leer la carta a los Corintios. La carta de los Corintios o la iglesia en Corinto es una de las iglesias más problemáticas. Después tal vez le seguirían los de Gálatas. Pero usted puede observar en la iglesia de Corintio que hay una distorsión de lo que realmente es la iglesia. Por eso constantemente el apóstol Pablo estuvo enviando cartas y cartas para tratar de destruir o para tratar de borrar todo este tipo de pensamiento. Con el tiempo la iglesia, tal vez nosotros podría haber una esperanza y decir, hermano, pero después de los apóstoles las cosas cambiaron. A lo cual tendríamos que decir que no. Lastimosamente no es así. Porque usted puede hacer un estudio de la historia de la iglesia y va a ver que llegó incluso en algún momento la iglesia a dividirse totalmente. 300, 400 después de Cristo se instituye la iglesia o el cristianismo como la religión en todo el imperio romano, aunque no todos profesaban, aunque no todos comulgaban en este caso con Cristo. Es ahí donde se da la transición de llamarle a muchos de sus dioses y ponerle el nombre de los apóstoles o de la madre de Jesús o de algunos de los de aquel momento. Irónicamente, esto que se llamaba iglesia ha llegado o llegó hasta el tiempo nuestro. Podríamos decir, hermano, pero hubo un tiempo donde aquello cambió bastante, que es en el tiempo de la Reforma. Y yo podría decir un breve sí. Pero con el tiempo esto llegó a lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los reformadores hicieron un énfasis muy fuerte en venir y dividir lo que en ese momento se conocía como iglesia y poder observar o poner al frente lo que verdaderamente tenía que ser la iglesia, pero con el tiempo, lastimosamente, esto cambió. Y todas estas enseñanzas a la luz de la palabra que estaban transformando la iglesia y presentando una verdadera iglesia del Señor, al final se constituyó o empezaron a salir, no de la razón de ellas, pero sí empezaron a salir de algunas de ellas cosas que era totalmente anticristo. Para terminar, lo podemos incluso observar en nuestros tiempos, en nuestra iglesia. Yo lo puedo observar en mí. Porque como tal vez lo dice Pablo, y no es que me compare yo a Pablo, sino que nada más utilice sus palabras, como lo dice Pablo, que el ser dentro de mí, o hay una parte del ser dentro de mí que quiere servir al Señor. Pero hay otra parte que pelea, y es mi carne. Y mi carne quiere ir en contra del Señor. Porque una parte dentro de mí quiere ser de Cristo. Entiende que es de Cristo, pero hay otra parte de mí que es anticristo. Lastimosamente, esa otra parte lo que muestra son características no de un cristiano, sino que características de una persona que no es cristiana. Y hay un enorme problema. Primero, en mi ser, y segundo, en las personas que me observan o las personas que me ven.
Porque algunos pueden juzgar y decir, ok, este no es cristiano, pero otros pueden creer que esa es la forma de ser. Ese es como actúa un cristiano. Mi hija puede ver que yo cometo un error, entonces como lo decían acá, ella va a reproducir el mismo error que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ella va a decir, si mi papá es cristiano, mi papá predica y él se comporta de esta manera, entonces yo creo para mí que eso es ser cristiano, y ella va a hacer exactamente lo mismo. Entonces no es lo correcto. A la luz de esto nosotros podemos observar que la iglesia ha tenido un enorme problema. Y esto que nosotros observamos en este momento nos lleva en específico a ver por qué la necesidad de que nosotros observemos esas marcas. Por qué realmente la iglesia cristiana evangélica debe de poder no solo conocer, sino asimilar o tratar de vivir en lo mayor que sea posible en o dentro de esas marcas. Ahora bien, antes de nosotros poder observar esas marcas o la necesidad de esas marcas, tenemos que decir qué es la iglesia. Porque usted no me lo va a negar, porque yo lo digo constantemente. Yo digo, vamos a la iglesia. Todos decimos eso. Alguien nos pregunta, ¿y para dónde vas? Yo voy para la iglesia. Pero si usted busca en 1 Corintios capítulo 3, 16, el apóstol Pablo le dice a los corintios, una iglesia local problemática, les hace el énfasis y les dice que ellos son la iglesia de Cristo. Porque ellos son el templo, el lugar donde ahora mora el Espíritu Santo. Entonces preguntaríamos nosotros, entonces, ¿qué o quién es la iglesia? Pues la iglesia somos todos nosotros. Alguien podría decir, ok, entonces todos los que estamos acá somos iglesia. Ahí tendría que haber una pequeña objeción. Porque el punto central acá es que el Espíritu Santo mora. Entonces, para que alguien realmente se constituya como la iglesia del Señor, el Espíritu Santo debe de estar dentro de él. Es una característica fundamental, que debe de estar, en este caso, dentro de él. Pero cuando ahora también, llegamos a la conclusión entonces que iglesia es aquella persona donde el Espíritu Santo mora. Sí. Pero en este caso queremos fundamentar más el término a una iglesia o a un grupo de personas que tienen esta misma característica. ¿Cuál característica dijimos? Que el Espíritu Santo mora en ellos. Sería la pregunta decirnos nosotros, ¿será que en todos los que estamos acá el Espíritu Santo mora? Pero cuando saliésemos diríamos que todos somos cristianos o todos somos iglesia. Y el eje central es el Espíritu Santo morando acá. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer ver acá? De hecho, los reformadores o la reforma ponía un claro entendimiento en esto, en que no puede haber iglesia sin la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso es que la iglesia se centra en específico en lo que Cristo hace y no en lo que la iglesia por sí mismo hace. Por eso usted y yo no decimos que somos salvos por nuestras obras, sino que decimos que somos salvos por la gracia de Cristo. Porque es lo que Él ha hecho en este caso en nosotros. John MacArthur en uno de sus libros dice que, hablando de la iglesia, alude que es a la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo cual también podemos nosotros decir que entonces la iglesia son todos aquellos que han sido llamados, entre paréntesis, predestinados, escogidos, llamados, justificados, adoptados, santificados, un día glorificados de un mundo. ¿Para qué? Con un propósito en específico, no hacer millonarios, no hacer las personas más saludables que hay en el mundo, no hacer las personas más enérgicas que hay en el mundo, sino con un solo propósito. Que este propósito se puede diseminar o regar en otros pensamientos, en otros propósitos secundarios. Pero ¿cuál es el propósito central de todo creyente? La Confesión de Fe de Westminster dice que el propósito de todo creyente es
glorificar a Dios. Entonces el propósito de toda iglesia es glorificar, en este caso, a Dios. Un teólogo sistemático que se llama Lois Berkhoff hace ver que el Señor Jesucristo fue uno de los primeros en ocupar el término iglesia. Y él hace ver que cuando él ocupaba este término iglesia, lo aplicaba a aquellas personas que realmente estaban en compañía de él. No a todos, pero sí a los que realmente estaban en compañía de él. Repito, no a todos. ¿Por qué no a todos? Porque no todos los que lo seguían eran verdaderamente la iglesia del Señor. La Confesión de Londres dice con respecto a la iglesia, que la iglesia, dice, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. Su cabeza es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Si nosotros observamos estas definiciones, entonces no cualquiera, en este caso, es iglesia. No cualquier persona que diga Dios le bendiga, bendiciones, o que ocupe términos cristianos, realmente es un creyente o realmente es una persona que ha nacido de nuevo. Sino que hay características específicas. De hecho, Cristo en algún momento lo dice, que por sus frutos los conoceréis. Llegaban los fariseos y aquellos grandes hombres de la religión a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista, ¿cómo recibía a estos grandes hombres de la religión? No se inclinaba ante ellos, no les honraba, no les adoraba, sino que ocupaba términos que sonarían para nuestro vocabulario moderno pesado, porque les llamaba víboras. De hecho, Cristo o el Evangelio de Mateo en todo un capítulo saca constantemente cómo Cristo llama a estas mismas personajes. Y las palabras o la palabra que más ocupa Cristo para llamarlos a ellos son hipócritas. O sea, personas que se han presentado a dar un show, que se están presentando como alguien, como algún personaje, pero que por dentro ellos no son ese personaje. Son otro. Entonces cuando ellos salen de ese lugar, se quitan la máscara y ellos empiezan a ser quien verdaderamente ellos son. Entonces, a la luz de esto, nosotros podemos ver esas necesidades. Si usted se va a Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué más hay de interesante en esos textos? Que usted va a ver que estos personajes que llegan donde el Señor, en ese momento, le hacen ver al Señor que ellos han andado haciendo algo. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Lo que lastimosamente nuestra iglesia a veces busca más hoy en día, los milagros. Ellos echaron demonios, ellos anduvieron predicando, ellos hicieron milagros, hicieron cosas espectaculares. Pero el Señor les dice algo, no los conozco. El término conocer no es tal vez como en nuestro vocabulario, que a veces nosotros decimos, oh sí, lo conozco, pero realmente usted ha profundizado en la vida de esta persona. O sea, usted puede dar todo un comentario de lo que ha sido la vida de esta persona. Yo le podría decir que no. Entonces, al final, para un judío, yo a esta persona no la conozco. Porque el conocer acá tiene que ver con una relación, con una intimidad. Que por eso los fariseos se quejaron de porque Cristo estaba allá con Mateo cuando él todavía no había sido regenerado por el Señor y lo que habían alrededor de ellos eran un montón de pecadores. O sea, ¿qué hace Cristo con esta persona relacionándose con esta persona? El conocer, el término conocer acá es tener ese grado de intimidad. A lo cual Cristo le dice a estos personajes, yo no los conozco. Como uno de los demonios dice allá en una de las cartas, en el libro de Hechos. A Cristo conozco y de Pablo he oído, pero ustedes no sé quiénes son. Entonces ahí nosotros observamos, o a la luz de esto podemos observar el por qué es necesario
esas marcas? Primero, por las personas que formamos esa comunidad cristiana. Porque puede ser en algún momento que nosotros observemos a alguien a la par de nosotros, y si quizás nosotros somos un nuevo en la fe y creemos que o podemos creer que estas costumbres de estas personas son el cristianismo, cuando no son el cristianismo esas costumbres. No solo eso, sino la razón más fundamental o la razón que se ve a lo largo de la historia de la iglesia es para destruir el pecado dentro de la misma iglesia. Porque es irónico, pero pasa. O sea, no es tanto meterse, por decirlo así, en la política y todo eso, pero hay jueces corruptos, hay policías corruptos, hay presidentes corruptos. ¿Es el ideal? No, para la ley no, porque de hecho la ley sobre ellos es peor, porque ellos tienen conocimiento de la ley y que ellos hagan algo en contra de la ley, entonces es peor. ¿Es el ideal que la iglesia haga eso? No, porque ellos se creen que, entre comillas, conocen o tienen esa relación con el Señor, por lo cual las personas allá afuera no gustarían o no gustan de ver eso, pero al final lo ven. No solo el pecado en la práctica, sino que también todas esas herejías que se dan. Con todo respeto, todas esas predicaciones falsas que andan hoy en día en medio de nuestras iglesias. Y que, como decíamos al principio, son predicaciones que gustan a veces a nuestra carne, pero no son para nuestro espíritu. Gustan a nuestra carne, porque elevan nuestro ser, pero no nuestro espíritu. Y ese es el enorme problema. Dice Sam Waldron, al llamar a la iglesia, dice, columna y baluarte de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia. Esto es, a una institución que fue designada y planteada por Dios para conservar la pura verdad y para defenderla. Lo interesante es que ¿cómo se puede defender la verdad si uno a veces no la conoce? O a veces uno dice conocer la verdad, pero esa verdad, esa media que a la larga se convierte en una mentira. Porque dicen por allá que una mentira dicha varias veces al final se convierte en una verdad para el que lo dice. Porque yo le puedo decir a usted, esto es un micrófono. Y usted me va a decir, usted está loco, eso no es un micrófono, es una botella con agua. Pero para mí es un micrófono y yo lo puedo agarrar y empiezo a hablar con él. Mira, hasta suena porque suena el altavoz, pero es el que anda ahí metido en ese saco. Pero para mí es un micrófono y es en lo que el mundo está jugando ahorita. Lo que es a la percepción de ellos, pero no lo que es a la verdad de Dios. Y ese es verdaderamente un enorme problema. Hablar de características para una iglesia sana son, entre comillas, muchas. Hay un libro que es una teología sistemática de alguien de apellido Badwick. Él dedica muchas páginas observando características que en algún momento se dieron para que una iglesia fuese sana. Juan Calvino, en la última parte de su último libro, en su cuarto libro de las instituciones, él dedica una gran parte también de ese libro para hablar de las características de una iglesia sana. Asimismo, Lois Berkhof, otro teólogo sistemático, dedica mucho, pero mucho tiempo trayendo características de una iglesia o de lo que tendría que ser una iglesia sana. Usted puede leer el libro de Neimarks que se llama Una iglesia sana, que es un libro de bolsillo, que es muy bueno. Ellos dan muchas características para que una iglesia sea sana. Hay otro libro también que es de Christian Schwartz, que son 8 características para una iglesia saludable. Usted puede decir, wow, son muchas características. Pero en este caso nosotros queremos solo observar 2 características.
para que, por decirlo así, una iglesia pueda ser considerado como una iglesia sana. Tal vez usted al final de ver estas dos características podría decir, pero esas dos características son muy pobres porque no mencionan muchas cosas más que hay que hacer. Sí. Y es correcto, yo no se lo voy a negar, usted está en toda la razón. Pero si usted va a ver o va a observar o va a llegar a la conclusión que estas dos características son como las características fundamentales. Donde nosotros vivíamos con mi abuela, abajo de ese lugar había un nacimiento de agua. Nosotros podríamos irnos por este lugar y llegar ahí donde pasaba el rillito y agarrar un poquito de agua. Pero a nosotros con mi abuela nos gustaba irnos donde estaba el nacimiento de agua. Porque el agua salía entre calentita y entre comillas nosotros decíamos que salía más pura. Incluso de ahí la bebíamos. Por eso es que estoy panzón. Pero le digo esto porque es la puntualidad. O sea, hay una base que son estas dos características que serían como la base fundamental para todas esas otras características que en caso se pudiesen tomar. ¿Cuáles son estas dos características? Busque 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Y vea las tres primeras palabras que Pablo le dice a Timoteo. Para agarrar un poco más de contexto o de seriedad, usted puede venir desde el versículo 1. Porque en el versículo 1 está Pablo, está Timoteo y está Cristo. Y en este caso, Pablo agarra a Timoteo y lo voltea. Por decirlo así, Pablo agarra a Cristo y lo voltea. Él se pone en medio. Pablo, Cristo. Perdón, Timoteo, Cristo. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te pongo frente al Señor. ¿Para qué? ¿Con qué orden? Predica la palabra. Y esa es la primera característica. Y es fundamentalísima. Fueron los reformadores los que tuvieron más auge en venir y querer dividir, extraer o poner al frente lo que verdaderamente tenía que ser una iglesia sana. ¿Por qué? Porque en aquel momento el catolicismo romano, que se había apoderado de todas las creencias, diseminaba por todo lo que eran los lugares y hacían ver qué es lo que debían de hacer o qué es lo que no debían de hacer. Los reformadores dijeron, no, eso no es el cristianismo. Entonces ellos empezaron a sacar ciertas características. Aunque algunos sacan 3, otros 4 características, pero estas dos características y en esencial esta primera característica es la más fundamental para ellos. ¿Cuál es? El hecho de venir y en este caso predicar la palabra de Dios. La predicación debe de ser el eje central en una iglesia sana o en una iglesia saludable. Yo entiendo que hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer en algún momento, pero en este caso lo principal o lo más fundamental debe de ser la predicación. No cualquier tipo de predicación, porque tenemos que ser observables en ello. Porque obviamente yo me puedo venir a parar acá y darle 5 tips para que usted sea la mejor mamá. O 5 tips para que usted sea el mejor papá. 10 tips para que sea usted el joven más guerrero de todos. Y voy a ocupar textos que a usted le pueden decir, wow, ese es entonces lo que Dios quiere para mí. Pero quizás esos textos han sido sacados de contexto y están dando una explicación que realmente Cristo no quiere dar para ello. Y eso es lo importante, porque en otro texto, en otra parte de la Biblia, se hace ver que toda la palabra es ¿qué? ¿Qué significa que es inspirada por Dios? Ese es un buen punto. Según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Después dice que es útil para esto y aquello.
Lo primero que Pablo le hace ver a Timoteo que la Biblia o la fuente de la Biblia, ¿quién es? Por lo cual, lo que quiere decir el término inspirado es que la Biblia sale en este caso de Dios. Es el mensaje de Dios, no es el mensaje de Salvador Moreno. Porque Salvador Moreno puede traer un mensaje acá que, como le digo, a usted le puede gustar, pero no es el mensaje en este caso de Dios. Para ponerlo como un ejemplo, la Biblia es como aquella carta, un ejemplo nada más, no estoy diciendo que así fue, que es como aquella carta que Dios se puso a escribir y esa carta Dios la sella y la manda a las personas para que la lean. Entonces viene Salvador Moreno y agarra o encuentra esa carta, abre esa carta, pero no empieza a hablar lo que esa carta dice, porque no entiende lo que ahí dice. Y como no entiende lo que ahí dice, él empieza a exponer sus ideas a las personas. Y a las personas les puede parecer encantador ello, pero al final no fue lo que Dios quiso o quiere decirle a ellos. Por eso Pablo le dice claramente a Timoteo que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Escritura ha salido de la mente de Dios, del corazón de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios y de las motivaciones de Dios. Y aquellos hermanos que predican acá no me dejarán de mentir. ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de estudiar un texto? Saber qué es lo que Dios está queriendo decir en ese texto. Cuando usted trae eso, es como que usted está en los pies de Mateo, o usted está en los pies de Lucas o de Marcos. Usted en este momento se siente Pablo, ¿por qué? Porque ha encontrado el propósito del texto. Y usted ni haya que hacer ya después de tantas ideas que les están viniendo, pero porque encontró el eje central de ese texto. A lo cual preguntaríamos nosotros, ¿qué se debe de hacer para poder llegar a eso? Charles Simon dice algo. Mi esfuerzo, dice, consistente es en sacar de la Escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso o lo que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, dice. Nunca hablar más o menos de lo que creo, que es la mente del Espíritu en el pasaje que yo estoy exponiendo. O sea que Charles Simon decía que lo que yo único quiero predicar en este momento, que es la palabra de Dios. Y eso es fundamental, porque lo primero que debe de hacerse es ver la Biblia como la inspiración divina. Si una iglesia o un predicador o alguien que predica, un maestro o alguien que enseña, quien sea que transmita la palabra de Dios, no ve a la Biblia como la inspiración de Dios, perdóneme, pero eso sí está muy mal. Porque eso es como que yo venga y le dé una cubeta de pintura a mi hija y le diga, ok, mamá, pinte toda la casa porque van a venir unos señores a verla y quiero que esté bien pintadita. Obviamente mi hija no la va a pintar bien porque no sabe, no conoce de ella. Algo que sí yo puedo estar seguro es que a ella la voy a encontrar bien pintada. Pero de ahí que yo la casa la voy a encontrar bien pintada, eso me es bien difícil creer. Si una iglesia, si un pastor no ve a la Biblia como esa inspiración de Dios y no ve en sí mismo ese deber de presentar esa inspiración, esa revelación como la inspiración de Dios, está expuesto a hablar o a decir cuanta cosa a él se le ocurra. Por eso, el primer punto que se debe observar para que una iglesia sea sana es que ellos deben de observar esa palabra como la inspiración divina. O sea, no solo es la predicación, no solo es que yo voy a predicar, ok, vamos a dejar entonces, porque como el hermano Salvador dice, vamos a dejar 2 horas para la predicación. No, usted puede dejar 5 horas para la predicación. Pero si esa predicación o ese texto no está siendo expuesto desde la mente de Dios, óigame, perdóneme, con todo respeto se lo digo, fueron casi 5 horas bastante perdidas.
Decía un maestro, ¿por qué debes de dejar de, o por qué debes de quitar el Facebook y todas esas cosas, perdón por el comercial, el Facebook y todas esas cosas de tu teléfono? Porque te hace una persona improductiva. Porque estás más pendiente de tus redes sociales que de tu estudio o que de tu trabajo. Y eso te quita tu tiempo. Y es cierto. Porque uno está haciendo algo y sonó el teléfono o cayó un mensaje o tal me gusta, uno ya va a ver el me gusta, se quitó. Pasó 20 minutos y usted regresó después a lo que estaba haciendo. 20 minutos totalmente perdidos. Porque no le trajeron nada. Entonces lo que pasa, ¿qué es lo segundo para poder presentar un texto o para poder presentar una predicación bíblica? Lo segundo que se debe de hacer es tener la Biblia o observar la Biblia como un solo libro, no como varios libros. Ok, nosotros decimos, hermano, pero la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sí, es correcto. Hermano, pero en el Antiguo Testamento está el Génesis, está el Éxodo y todos esos libros, y cada uno de esos libros de alguna manera hablan de algo diferente. Sí, yo no le voy a decir que no. Pero hay algo que se llama tema teológico. Es un tema que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese tema es el hilo conductor de toda la revelación bíblica. Y es por ese tema que la Biblia debe de observarse o debe de verse de una manera holística. O sea, ¿qué quiere decir? De una manera unida, sin divisiones. Yo estoy en el Nuevo Testamento, sí, pero no puedo olvidarme del Antiguo Testamento. Yo estoy en el Antiguo Testamento, sí, pero no puedo olvidarme del Nuevo Testamento. Es más, yo puedo estar en la primera carta de Timoteo, pero no tengo que olvidarme de la segunda carta de Timoteo. Porque puede ser que yo exponga a usted aquí algo y ocupe la primera carta de Timoteo y puede ser que en la segunda carta de Timoteo se esté hablando algo quizás diferente. O se me estén dando algunas características que amplían el pensamiento. De hecho, no es algo que uno se inventa, este pensamiento, sino que a la luz de las predicaciones de Cristo, a la luz de las predicaciones de los apóstoles, usted lo puede ver. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. Vaya a ver el primer mensaje de Pedro. Usted va a ver a Pedro desde el Antiguo Testamento yendo hasta el Nuevo Testamento. De hecho, Pedro usa como base Joel para poder llegar a lo que estaba pasando en el derramamiento del Espíritu Santo, que era el cumplimiento de lo que Joel había anunciado anteriormente. Si usted se va a ver la predicación de Esteban en el Antiguo Testamento le hace ver al pueblo que ahora está frente a él que en el Israel antiguo eran igual de rebeldes que ellos. Porque lo que ellos procuraron hacer contra de Dios en el Antiguo Testamento era lo que ellos hicieron en contra del Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, para que una predicación pueda ser sana y establecer una iglesia sana, esta predicación debe ser observada a la luz de toda. Un tercer punto que se debe de observar es que teológicamente hablando hay un tema central en toda la Biblia. Le repito, yo puedo venir y decirle a usted 5 tips para que usted sea la mejor esposa o 5 tips para que sea el mejor esposo. Pero el punto es si ese es el tema de la Biblia. Yo entiendo que Cristo quiere que usted y yo seamos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Sí, pero ¿cuál es el tema central de la Biblia? Esa es la pregunta. O sea, la Biblia habla solo sanidad, milagros. ¿Y ese es el tema de la Biblia? No. Eso se llama humanismo. Poner al hombre en lugar de Dios, eso se llama humanismo. El tema central de toda la Biblia es Cristo. Toda la Biblia. ¿Sabe desde dónde comienza? Génesis capítulo 3, versículo 15.
Oh, pero ahí no se menciona, hermano, no, perdóneme, pero ahí no se menciona el nombre de Cristo. No se menciona el nombre de Cristo. Pero por la progresividad de la Escritura, nosotros podemos observar que el que estaba Dios mencionándole a Satanás en ese momento, después es Cristo, su Hijo, humanado. Por eso Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y hermanos, si en nuestras predicaciones no se exalta la persona de Jesús, no se exalta la obra de Cristo y no se pone a Cristo como el ejemplo central de todo creyente, como la imagen que todo creyente, digámoslo así, debe de correr a seguir, no estamos enseñando mucho. Estamos enseñando ética, o estamos enseñando moralismo, sea bueno. Pero ¿y cómo yo voy a ser bueno si no puedo? Yo intento, dice Pablo en Romanos 7, pero no puedo. Siempre hay algo que me lleva cautivo y es mi carne. ¿Quién podrá librarme de este hombre? Pero usted le dice, pero Cristo sí puede. Porque Cristo es el David que derrotó a Goliat y libertó al pueblo de Israel. Cristo es nuestro David, nuestro Rey y Señor. Él sí puede. Él es el que nos transforma y nos va a transformar. ¿Cuál es la segunda característica que nosotros podemos observar para una iglesia sana? Y yo creo que vaya buscando Mateo 18. Yo creo que esta característica sí va a ser un poco golpeada. Sí que las otras no han sido un poco golpeadas también. ¿Por qué? Porque es la disciplina. La segunda característica fundamental de una iglesia es su disciplina. Y cuando hablo disciplina, que sí es muy bueno, sí está bien, digamos una forma correcta de vestirse, una forma correcta de actuar, sí es lo correcto. Pero cuando estamos hablando de disciplina, es específicamente cómo la iglesia confronta o enfrenta el pecado dentro de su misma iglesia. ¿Qué hacemos con el pecado dentro de nuestra misma iglesia? Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si bien el texto es más largo, pero usted en este texto va a ver la esencia de lo que es la disciplina. La disciplina no es destructiva ni obstructiva, sino que la disciplina tiene un principio, y que es llevar al arrepentimiento a la persona y mantener una iglesia, como Efesios capítulo 5, pura, santa, sin arrugas, sin mancha. Lloyd Berkhoff dice, hablando de la disciplina y la iglesia, dice que esto mantendrá pura la iglesia, entendiendo acá iglesia como aquel grupo de personas. El pastor Julio Benítez dice que la disciplina es algo necesario para presentar el testimonio y la pureza de una iglesia. De hecho, la disciplina afecta la teología, la doctrina, la predicación de una iglesia. Porque una iglesia podrá predicar la sana doctrina, pero si no maneja la disciplina, es totalmente contrario a lo que está predicando. Por eso podemos decir nosotros en este caso que la disciplina tiene dos grandes ejes. La disciplina como aquello que nos ayuda en cierta manera a portarnos bien, que nos da normas, que nos rige bajo normas, qué es lo que debemos o no debemos de hacer. Nosotros podemos trabajar y nos dice, pues a las 8 entra, a las 4 sale, a las 12 toma un descanso, ahí puede comer, vuelve a entrar a la 1. Es disciplina que hay ahí. Pero en este caso nosotros nos enfocamos mucho más fuerte en lo que tiene que ver con la disciplina propiamente de la iglesia ante el pecado. Dice el pastor Julio Benítez nuevamente, entendemos por disciplina la acción que la iglesia local se ve obligada a tomar con alguno de sus miembros cuando éste rehúsa apartarse de un grave error doctrinal o de un pecado notorio y escandaloso. Que como decíamos al principio,
da una mala imagen de la iglesia y contamina dentro de la iglesia. Pablo dice, un poco de levadura, porque leuda toda la masa. Tal vez alguien acá puede hacer pan y todo eso, sabe que la levadura no se los echa. O sea, aquí está la masa, aquí está la levadura, echamos y ¡pum!, la metemos al horno. No, el punto es empezar a mezclar todo ello exactamente, hasta que esa levadura pueda llegar a toda la masa, para que ahí el pan pueda quedar esponjadito. Si nosotros observamos en este texto, en Mateo capítulo 18, versículo 15, vamos a ver que se nos da como esas características fundamentales de para qué es o para qué sirve la disciplina. Obviamente no me puedo extender en ello, pero acá se nos da las características específicas para qué sirve. Versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti. O sea, obviamente la referencia es un pecado. La disciplina no es porque le cayó mal al hermano, sino porque específicamente hay un pecado. Y si usted observa, dice, ve y repréndele. O sea, debe de haber una reprensión, pero ¿con qué motivo? ¿O en qué efecto se busca? Dice después, estando tú solo, si él te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, créanme que aunque a nosotros no nos pueda gustar, pero la disciplina es muy necesaria en nuestras iglesias. De hecho, Daniel E. Bright dice, hablando de la disciplina de la iglesia, las iglesias modernas parecen estar más dispuestas a ignorar el pecado que a denunciarlo, y más dispuestas a violar la ley de Dios que a proclamarla. Es un hecho lamentable que muchas iglesias se rehúsen a tomar el pecado seriamente. Entonces, ¿qué debe de hacerse? O tomar una actitud de disciplina y una actitud correcta. Ahora nosotros nos preguntaríamos, ¿qué pasa si no se aplica la disciplina? ¿Qué pasa si hacemos caso omiso de lo que el hermano vino a decir y la verdad no apliquemos la disciplina? ¿Qué tal si yo hago caso omiso y no aplico la disciplina en la iglesia donde Dios me permite estar? Lo primero, la disciplina o la no disciplina en la iglesia hace hipócrita a la iglesia. Porque va a predicar de santidad, va a predicar de verdad, va a hablar de vivir una vida recta cuando ella misma no la vive. En un estudio que se hizo con respecto a los jóvenes, que por qué los jóvenes abandonan tanto las iglesias a X edad, una de las conclusiones fue porque la mayoría de ellos o algunos de ellos venían de padres cristianos y que veían a sus padres actuar de una manera en la iglesia, pero actuar de una manera totalmente diferente en las casas. Y eso hizo como un choque en sus mentes. Porque mi padre allá es el Dios te bendiga, pero en la casa es totalmente diferente. Y eso hizo de ellos que se huyeran o aborrecieran totalmente el evangelio. La no disciplina de la iglesia debilita a la iglesia, ya que pierde ciertas virtudes ante Dios. Porque hay más pecado en la iglesia que virtudes. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo destruir a un pueblo mucho más pequeño que Jericó en el Antiguo Testamento? Y vea lo más extraño. Un solo hombre. Un solo hombre había cometido un error y había llevado a todo el pueblo a caer. La no disciplina de la iglesia contamina y contaminará a la iglesia. No mantendrá, en este caso, su santidad. La no disciplina de la iglesia habla mal del poder de Dios. Un homosexual decía, yo voy a ir y voy a poner una iglesia. Yo voy a ir a hablar de Cristo. Y un pastor le preguntó, está bien, ve y pon tu iglesia. Habla a todas las organizaciones que quieras que te ayuden para poner tu iglesia. Pero solo contéstame algo. Cuando tú prediques de transformar, ¿con qué ejemplo vas a hablar? Porque Cristo no ha transformado tu homosexualidad. Hay una hermana que yo conozco, dice que algunos hermanos en la iglesia han tapado la botella, han dejado de tomar,
pero no han tapado su corazón. Lo dice constantemente y tiene toda la razón. La no disciplina de la iglesia no lleva al arrepentimiento al pecador. La no disciplina en la iglesia no hace hombres, mujeres, niños, pastores, diáconos, matrimonio, hogares bíblicos. Por el tiempo, para resumir, ¿qué pasa entonces si aplicamos la disciplina en nuestra iglesia? Todo lo contrario a lo que acabo de decir. De hecho, usted lo puede ver en Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Cristo con esas iglesias? 7 iglesias, de la cual la mayoría de ellas están siendo condenadas. No a un fuego eterno y la perdición, no. Pero están siendo advertidas de que si no cambian la actitud, Cristo va a venir y va a hacer algo en esa iglesia. La primera de ellas es Éfeso, y hay una prueba histórica que la iglesia de Éfeso desapareció. Y fue lo que Cristo le dijo: voy a ir y voy a quitar tu candelabro. El candelabro que simbolizaba en ese contexto la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que Cristo quiere hacer entonces en usted y en mí? ¿Hacernos ricos? ¿Quitarme el cáncer? ¿Que yo ya no tenga diabetes o que yo ya no tenga hipertensión? ¿Que sea la persona más sana de todo el mundo? ¿Ese es en sí el propósito de Cristo? No dudo que en algún momento Dios, en su gracia y en su misericordia, lo quiera o lo pueda o lo haga. Yo no dudo eso. Pero ese no es el propósito central. El propósito central es esto: nuestro corazón hacia Él. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. ¿Qué es lo que Cristo específicamente vino a hacer, tanto con su obra en la cruz y con toda su predicación? Sacar a la humanidad de ese pensamiento totalmente ajeno o alejado de la persona de Dios. Cristo vino a ser ese verdadero puente, esa escalera, como Jacob la ve en el Antiguo Testamento, que unía a los hombres acá en la tierra con a Dios en el cielo. Aquello que el pecado había hecho, que había separado al hombre, como dice Pablo allá en Romanos, ahora Cristo lo que venía a hacer es a deshacer las obras del diablo, a deshacer las obras del pecado y volver a llevar a este hombre caído, totalmente perdido en su cosmovisión religiosa, y poderlo llevar a creer y a una relación verdadera con su Dios. Pero eso no solo debe o va a pasar en la eternidad, sino que eso debe y va a pasar desde ahora. No es el punto que vamos a ser perfectos hasta la segunda venida de Cristo. Sí, claro que sí, hasta ahí lo vamos a hacer, pero ya ese proceso, ya inició. Porque desde el momento que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, desde ese momento el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida para cambiarnos, para transformarnos totalmente. ¿Para ser como quién? No como el hermano que está a la par o como la hermana que está a la par, como Cristo. A veces puede ser fácil medirnos a la par de un hermano. Digo yo fácil. Todos se miden a la par mía, todos son mejores que yo. Porque sí, tremendo pecador. Pero si todos nos ponemos a la par de Cristo, yo creo que sería peor de lo que decía Juan. Porque Juan decía que ni siquiera sus sandalias podía. Y eso es específicamente lo que Cristo ha venido a hacer. ¿Qué podríamos decir entonces para el no creyente? Podríamos decir que por lo cual exhortamos a aquel que verdaderamente no ha venido a Cristo con un corazón arrepentido que lo pueda hacer. Invitamos a aquel que pueda venir y buscar al Señor, o que no venga y busque al Señor solo por una enfermedad, o solo por el estado de excepción, o solo porque las cosas se están poniendo muy difíciles.
Entonces hoy voy a buscar al Señor. Yo no dudo que el Señor puede ocupar esas circunstancias para acercarnos a Él, pero no es esa la noción. El ideal es que nuestro corazón sea confrontado por el Evangelio, sea totalmente llevado por el Espíritu Santo para que nosotros veamos a Jesús como nuestro único Señor y como nuestro único medio de salvación. Entonces eso invitamos verdaderamente a aquella persona que no tiene al Señor. Pero ¿qué invitamos también al que sí, en este caso, cree en el Señor? Hermanos, no sé realmente por qué noción nosotros hemos venido a la iglesia o a este lugar, a este templo. ¿Qué nos mueve a venir a este lugar o a este templo? Pero si lo que nos mueve a venir a este lugar o a este templo no son esas emociones correctas, necesitamos ir en arrepentimiento al Señor y decirle verdaderamente: Señor, mi corazón no ha sido movido por su persona. Mi corazón es movido por otras circunstancias, pero mi corazón verdaderamente no ha sido movido por su persona. No voy verdaderamente a buscarlo a usted, sino voy con otro énfasis o con otro afán. Necesitamos venir al Señor y pedir perdón por ello. Pero si nuestro corazón sí es movido por el Señor, no nos importa, perdón por lo que nuevamente voy a decir, no nos importa si llegaron muchos o llegaron pocos, lo importante es que yo estuve allí, lo importante es que adoré a Dios, lo importante es que escuché la predicación y eso me trae a mí de lo más gozoso que puede haber. Si esa es su sensación, hermano, siga orándole a Dios para que lo mantenga de esa manera. Para que nosotros en este día, en este tiempo, podamos mostrar a un mundo una iglesia sana, una iglesia saludable. Hermanos, vamos a orar al Señor. Señor, gracias por esas características, Señor, que observamos, que son dos. No dudamos que pueden haber muchas más. Tal vez otras, Señor, pueden ser incluso, entre comillas, hasta mejores o más llamativas. Pero observamos, Señor, que estas dos características son fundamentales en una iglesia. El poder tener una predicación sana, Señor, que instruya o que nos instruya a todos en un evangelio idóneo, es fundamental, porque ahí nacen nuestras teologías, nuestras doctrinas, nuestras creencias. El poder aplicar, Señor, la disciplina como un instrumento, Señor, de purificación, pero también como un instrumento, Señor, para llevar al arrepentimiento a las personas, es necesario para mantener limpia y pura a la iglesia. El poder tener, Señor, esa sensación de acercarse a usted de esa manera, Señor, es fundamental para nuestra vida. Primero, Señor, pedimos perdón si no lo hemos hecho, Señor. Si la actitud que hemos tenido hacia usted, aún si no somos creyentes, quizás por la forma de venir o el hecho de venir hacia usted, no ha sido que usted es Señor y Dios de todo, le pedimos perdón. Le pedimos o le queremos pedir, Señor, que usted pueda poner esa sensación, esa emoción en nosotros, ese sentir en nosotros verdadero, a través de su Espíritu Santo, Señor, que nos lleve al arrepentimiento y a la fe. Y si ya somos creyentes, Señor, y tal vez en algún momento, Señor, sí veníamos de esa manera ante usted, pero nuestro amor se fue enfriando. Y ahora nos mueven, Señor, otras características, o ahora nos mueven otra cosmovisión para venir a su templo. Le pedimos perdón. Porque eso, Señor, no solo ha debilitado al templo, a la iglesia, sino que también nos ha debilitado a nosotros a no poder pelear contra el pecado. Pero si nosotros hemos sido movidos, Señor, por usted, gracias, Señor. Y le pedimos que ese fuego pueda permanecer en nosotros. Para usted, Señor, sea toda gloria. Porque al final podemos decir que una iglesia sana es aquella que en su totalidad glorifica a su Dios. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos y hermanas, muchas gracias. Gracias por su paciencia.